para explicando el origen, el trasfondo, el significado y el propósito de la prenda del cuello clerical. Solo es paréntesis, cerramos el paréntesis. Y ahora sí ya está ahí, hermano. ¿Sí? Bueno, manténgala abierta y vamos a hacer una oración para presentar el estudio de esta noche a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, Padre. Gracias porque ya estamos aquí. Algunos llegamos un poquito tarde, Señor, pero finalmente nos introdujimos en el servicio, en el culto, Señor, de adoración a tu nombre. Ya invocamos tu nombre a través de la oración, ya leímos tu palabra, tu santa palabra. También, Señor, te adoramos con los cantos, Padre Santo. Ya hicimos, Señor, llevamos a cabo, Padre, el culto que fue dirigido a ti, Padre Santo. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti. Ahora, Señor, se ha llegado el momento de estudiar tu palabra, Padre. Se ha llegado el momento de que tú nos hables a través de ella, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que tu palabra es viva y eficaz. Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está ahí conmigo, hermano? Vamos a traer una breve reflexión sobre algunos reyes de Israel. Algunos reyes de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a analizar la vida de algunos de ellos. Lo sobresaliente que hicieron algunos de estos reyes de Israel. La Biblia es un libro transparente, hermanos. Dios no trata de esconder los pecados de sus hijos en la Biblia. Cualquier otro libro escrito de los autores, ellos nunca hablarían en su libro de su vida privada, de su pasado. Si alguien escribiera un libro, él no contaría en su libro sus pecados, sus tropiezos, sus debilidades. Esos los guardaría en una caja, secretamente, y que nadie se enterara de él. Cuando alguien escribe un libro, trata de escribir en su libro lo sobresaliente de él, las hazañas que hizo, todo lo que conquistó, hermanos. Pero la Biblia, si bien es cierto que cuando Dios lo escribió a través de sus profetas y apóstoles, si bien es cierto que sobresalen las hazañas de aquellos hombres de Dios, tales como Moisés, David, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y sobresalen sus hazañas. Pero también Dios se encargó de escribir sus errores, sus debilidades. Encontramos las hazañas del rey David en la Biblia, pero también encontramos sus errores, sus faltas, sus pecados. Dios no escondió su adulterio. Encontramos las hazañas del apóstol Pedro en la Biblia, pero también encontramos sus errores. Le negó 3 veces, hermanos. Entonces, Dios se encarga de sacar los trapitos sucios al sol de sus hijos para darnos una lección, hermanos. A través de eso, el Señor quiere mostrarnos algo. Pero ellos no fueron los únicos. Todos los personajes que se encuentran en la Biblia, hermanos,
tuvieron errores, muchísimos errores. Y están escritos en la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios santo, solo hay uno perfecto, solo hay uno fiel y verdadero, y ese es el Dios de la Biblia. Nosotros somos falibles, nosotros somos imperfectos, nosotros somos débiles, y nosotros no podemos vivir en esta vida sin la ayuda de Dios. Nosotros no sabemos vivir sin la ayuda de Dios. ¿Por qué cree usted que cometemos muchos errores? Porque vivimos nuestras vidas conforme a nuestro parecer. Si las personas voltearan a ver a Dios, se evitarían muchos problemas en sus vidas. Vamos a analizar algunos reyes de la Biblia y vamos a ver sus hazañas, pero también sus errores y sus debilidades, y a través de ellos vamos a aprender algo nuevo en esta noche. Amén. ¿Está ahí conmigo, hermano? En el 27, versículo 1. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Reinado de Jotam, ¿verdad? Si va a tener un niño, póngale Jotam. Porque Jotam significa Dios perfecto o Dios eterno. ¿Qué significa Jotam? De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Jotam? 25 años. Era un buen momento para ser el mejor rey de todos los tiempos. 25 años, hermano, podríamos decir que estaba en la cumbre de su juventud, o comenzando su juventud. Se dice que a los 30 años es cuando llegamos a lo máximo de la juventud, y después de las 30 pues ya otra vez descendemos hacia abajo. Pero 25 años tenía Jotam cuando comenzó a reinar. Era un buen momento. Tenía fuerza, salud, sabiduría, fortaleza y todo lo que necesitaba para hacer grandes cosas para Dios, hermanos. Dice la siguiente expresión: y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Note, hermano, que ahí el escritor incluye el nombre de la mamá de este rey. Y no va a ser el único. Pero pudo haber omitido el nombre de la madre, no era tan necesario. Pero pues el Señor no se equivocó, ¿verdad? Porque sabemos que la madre, la mamá, tiene una enorme influencia sobre los hijos, ¿verdad? Demasiado, hermanos. De hecho, la mayoría de nosotros estamos aquí gracias a las oraciones de nuestra madre, por doblar sus rodillas delante de Dios. Entonces la mamá tiene demasiada influencia sobre los hijos, hermanos. Algunos para bien, en el caso de Jotam, pero vamos a ver más adelante que también puede tener influencia para mal. E hizo, ¿qué dice el texto bíblico? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. La Biblia dice, o el texto bíblico dice, que Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él hizo cosas buenas. De hecho,
El texto sigue diciendo que él construyó o fortificó la puerta principal del templo, también levantó más aldeas, ciudades en los montes, hizo más grande el reino, hermanos, y peleó con los amonitas y los venció, y 3 años los amonitas estuvieron esclavos en el tiempo bajo Israel, bajo Judá, en el tiempo de Jotam. Entonces hizo cosas buenas delante de Dios, pero también hizo cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Porque si bien que derrumbó los altares y edificó e hizo más grande el reino, pero también él permitió que el pueblo seguía adorando los otros dioses. Dice más adelante, en ese mismo versículo, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba, ¿qué dice? Corrompiéndose. Entonces hizo cosas buenas delante de Dios, pero permitió que el pueblo siguiera adorando a los otros dioses, a la idolatría. No sabemos si exhortó al pueblo a que no lo hiciera, si lo hizo o no lo hizo, pero el pueblo, hermanos, seguía corrompiéndose en los días de Jotam. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros seres queridos, que nuestros familiares, que los hermanos de la iglesia están en pecado, están viviendo una vida en falsedad, y nosotros no atendemos a esas personas, no les llamamos la atención, no les decimos nada, y sabiendo que están viviendo en pecado o sabiendo que no están rectos delante de Dios, y pasamos desapercibido, como si no nos interesara, o como si pues es su vida y que Él se las arregle como Él pueda, o Él dará cuentas a Dios. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de personas que están viviendo en pecado y no atendemos a sus faltas, a sus transgresiones para llamarle la atención o para ayudarles a volver al camino correcto. Entonces Jotam hizo muchas cosas buenas, pero permitió que el pueblo siguiera corrompiéndose, que siguiera adorando a los otros dioses de las otras religiones. Ahora, el texto bíblico dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Él siguió el modelo de su padre Usías. Entonces, por eso el padre, hermanos, así como la madre, tiene mucha influencia sobre el hijo. Y lo que hace el padre traerá sus consecuencias sobre los hijos, hermanos, tarde o temprano. Los hechos que hace un padre, esos traerán sus consecuencias en los hijos. Si los padres enseñan a los hijos a buscar a Dios a temprana edad, hay un 80-90% de posibilidad de que el niño crezca en la iglesia, conociendo a Dios y en el camino correcto. Pero si el padre empieza a tomar, pelear, mujeres, fiestas, groserías, maltratar a la mamá, a la esposa, pues el niño va a crecer con esa imagen y con ese ejemplo, y hay un 70-80% de que el niño crezca lo que aprendió de su padre. Entonces es muy necesario que los padres desde muy temprana edad lleven a los hijos a la iglesia para que crezcan conociendo a Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de ella, hermanos. Porque el Señor, o entrégaselos al Señor y que Él guíe a sus pasos. Vamos a ver ahora a Usías, el padre de Jotam.
Regrésese un capítulo anterior en el 26. ¿Ya está ahí en el 26? Gracias. Oh, está muy caliente. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? A Uzías, el padre de Jotam, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Lot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Uzías cuando comenzó a reinar? 16 años. Y 52 años reinó en Jerusalén. Note que ahí otra vez va a hablar el autor, el escritor va a mencionar el nombre de la mamá de Uzías. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Es la segunda vez, el segundo rey, que el escritor menciona la mamá del rey. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Entonces ya tenemos dos reyes, el papá y el hijo. El papá hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Uzías. Después viene Jotam y siguiendo el ejemplo de su padre, también hace lo recto delante de Jehová. Ahora, note, hermanos, que Uzías, de 16 años, comenzó haciendo lo recto delante de Jehová. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Comenzó su trayectoria como rey de Judá. Y todo iba bien porque él buscó a Jehová e hizo lo recto delante de Dios. Y Dios lo iba prosperando. Dios iba ensanchando su territorio, hermano. De tal manera que este rey llegó hasta la cumbre, hasta el éxito de la vida como un gran rey. Ahora, cuando ya estaba en las alturas, cuando ya se había hecho fuerte y había conquistado, le sucedió a lo que le sucede a muchos cuando están en la cumbre de su éxito. Son pocos, hermano, las personas que se mantienen humildes y dependientes en Dios cuando Dios los exalta y los lleva hasta las alturas. Son muy pocos los que se mantienen humildes y dependientes de Dios. Muchos de ellos se corrompen. Muchos de ellos le empiezan a robar la gloria a Dios. Dice el versículo 16, ¿está ahí en su Biblia? Mas cuando ya era, ¿qué dice? Mas cuando ya era fuerte, recuerdan que empezó a hacer lo recto delante de Dios y empezó a buscar a Dios. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció para su ruina. Oh, Dios mío, cuando yo leo esto, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando ya era fuerte, su corazón se corrompió para su perdición. Cuando éramos débiles, cuando necesitábamos de Dios, dependíamos de Dios, buscábamos a Dios por nuestra necesidad. Pero cuando ya nos hacemos fuertes, hermanos, cuando ya Dios nos empieza a usar en la música, en la enseñanza, en la predicación, hermanos, poco a poco nos vamos haciendo dependientes de nosotros mismos. Y poco a poco vamos dejando de buscar a Dios, como al principio. Antes dependíamos de Dios en todo, hermanos, hasta en las decisiones más simples de nuestra vida. Pero pasan los años, ya tenemos 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio,
15 años y nos vamos haciendo más dependientes de nosotros. Ya tenemos 15, 20 años en el Evangelio. Como que ya no necesitamos tanto de Dios como al principio, hermanos. Ya no le buscamos como le buscábamos en el principio. Ya no oramos como orábamos en el principio. Porque nuestra trayectoria, porque nuestros años ya nos hacen dependientes de nosotros mismos. Y eso, hermanos, es muy peligroso porque cuando ya tenemos una buena trayectoria como cristianos, ya a veces ya no le tomamos la importancia de vida a las cosas de Dios. Ya no somos tan sensibles a la voz de Dios como cuando teníamos meses de convertido. Porque ya nuestra trayectoria, porque ya pusimos un fundamento, porque ya sabemos orar, sabemos leer la Biblia. Si tenemos alguna necesidad, ya sabemos que tenemos que recurrir a Dios. Entonces, este rey se volvió fuerte y en su fortaleza se empezó a corromper. Y uno de los pecados que él cometió fue, hermanos, vamos a seguir leyendo para ver qué fue lo que hizo Uzías, que estando en la cumbre del éxito, se corrompió. Porque se rebeló, ¿qué dice? Contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este fue el error que cometió Uzías. Uzías no podía entrar a ese lugar, hacer lo que hizo, porque eso era solamente algo exclusivo de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían hacer esta actividad. Pero Uzías, como ya era fuerte, como ya era un rey exitoso y poderoso, quiso tomar el rol, el papel del sacerdote y se atrevió, hermanos, a quemar incienso en el altar del incienso. Y eso era un pecado muy grave. Dice el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él, ¿cuántos sacerdotes? 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Esto que estaba tratando de hacer Uzías era extremadamente grave, hermanos. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, ¿qué dice? No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino ¿a quiénes? A los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. ¿Qué dice? ¿Qué le dicen? Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. ¿Fue grave lo que estaba haciendo Uzías, hermanos? Extremadamente grave, hermanos. Porque ya era fuerte. ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor cuando llegó al éxito? Lo mismo. Se corrompió. Miren la gran Babilonia que he construido. Le robó la gloria a Dios. Le robó la gloria a Dios. Hermanos, cuando Dios lo empiece a usar en la batería, en el teclado, predicando, enseñando como líder de diferentes sociedades, manténgase humilde, mantengámonos humildes, mantengámonos sencillos. Tratemos de no exaltarnos, porque si hay algo que aborrece Dios es el orgullo, la exaltación, la vanagloria, el robarle la gloria a Dios. ¿Nos vamos a mantener humildes, Señor, delante del Señor cuando Él nos empiece a usar? Dependamos, hermanos, del Señor siempre para no robarle la gloria a Él. Entonces Uzías, versículo 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué dice? ¿Qué le pasó a Urías?
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Por su altivez, su arrogancia, su prepotencia, le vino una enfermedad, hermanos. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor. ¿En qué se convirtió Nabucodonosor? Como un animal que, ¿verdad?, se arrastraba y comía hierba, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Porque le robó la gloria a Dios, porque se enalteció su corazón. Entonces ya tenemos a dos reyes en la Biblia. Nabucodonosor el primero y ahora tenemos a Usías el segundo. Se enaltecieron y Dios, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, hermanos. Y Él es el único que merece honra y gloria y majestad por los siglos de los siglos. Y el Señor no permitirá que nadie le robe su gloria y su honra. Bendito sea Dios. Y aquellos que se atreven a robarle la gloria a Dios, ya vemos las consecuencias, ¿verdad? Los que le suceden. Versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Escuchen, ambos, padre e hijo, la Biblia dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero también se equivocaron. Uno se enalteció, se exaltó su corazón, y el otro permitió que el pueblo siguiera adorando a los otros dioses. Hicieron lo recto delante del Señor, pero también hicieron cosas que no eran aprobadas por Dios. Ya llevamos dos. Regrésese al versículo 26, capítulo 26. Versículo 25, perdón, capítulo 25. ¿Reinado de quién? Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Los mismos años que tenía su nieto Jotam, ¿se acuerdan? Jotam tenía 25 años, ahora viene el abuelo y de la misma edad comienza a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén, el hombre de su madre. Escuchen, es la tercera vez que menciona el nombre de la mamá, hermanos. Ya como que eso como que es algo sospechoso, ¿no? Porque en los tres reyes menciona el nombre de la mamá de ellos. El nombre de su madre fue, ¿quién? Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Ya son tres reyes, abuelo, padre e hijo, que la Biblia dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová, aunque, ¿qué dice? Aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo está eso? Que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero al mismo tiempo hicieron cosas que no eran agradables delante de Dios. Bueno, a Usías le fue mal. Vamos a ver qué le sucedió a este rey. ¿Está listo? Dice el versículo 14. Él comenzó bien. Escuchen, los tres comenzaron bien. Hicieron lo recto delante de Jehová, buscaron a Dios. Urías se corrompió, Usías se corrompió en el transcurso, Jotam permitió que el pueblo siguiera adorando, y ahora vamos a ver a Amasías, el abuelo. Versículo 14, ¿está ahí? Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo, ¿qué dice? Los dioses de los hijos Seir. ¿Qué dice?
y los puso ante sí por dioses. ¿Qué dice? Oh, qué gran error de este otro rey, hermanos. Noten la gravedad. Usías se enalteció su corazón y quiso quemar incienso, ¿verdad? Eso fue un pecado bien grave. Jotam permitió que el pueblo siguiera adorando a los dioses, otro pecado gravísimo. Ahora este otro rey, el abuelo, trae los dioses conquistados y empieza a adorarlos. Oye, la idolatría es un pecado también terrible delante de Dios, hermanos. Pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Se puede hacer lo recto delante de Jehová, pero también cometer pecados graves que Dios no aprueba. Y esos pecados traerán sus consecuencias. Cada buscado los dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo. Y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso, hermanos. La idolatría consiste en sacar a Dios de la ecuación, introducir a otro Dios pagano y adorarle. Estás excluyendo a Dios y estás rindiendo culto a otro Dios ajeno. Eso es gravísimo delante de Dios, porque no estás reconociendo a Dios como tu Señor, como tu Dios, como tu Creador. El problema del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, fue la idolatría. Siempre ha sido la idolatría. Y eso es algo grave delante del Señor. Este rey hizo lo recto delante de Dios, pero trajo a esos dioses y empezó a adorarlos. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Sí o no dice eso la Biblia? Dios es celoso, hermanos, y no comparte, no permite que su gloria sea compartida por otros dioses que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no pueden caminar. Solo Él es el único Dios fiel y verdadero y Él merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Versículo 15, por esto se encendió, ¿qué dice? La ira de Jehová contra Amasías. ¿Tenía razones para enojarse Dios contra este rey? Idolatría, adorar a otros dioses. Pero son reyes que hicieron lo recto delante de Dios, pero también se equivocaron y cometieron errores bien graves, hermanos. Que Dios nos ayude para no cometer los mismos errores. Y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo de tus manos? Como diciendo, Dios, yo te ayudé, ¿por qué le estás dando gloria a él si yo fui quien te ayudó a vencer tus enemigos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te has puesto a ti por consejero al rey? Déjate de eso, porque ¿qué quieres? ¿Que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado, ¿qué dice? Destruirte porque has hecho esto y no has obedecido mi consejo. ¿Qué hizo Dios? No permitió, hermanos, no pasó por alto esta gravedad de su pecado. Dios es misericordioso, pero también es Dios justo. Dios en algunos aplica su misericordia de nosotros, pero a otros Dios aplica su justicia. A algunos Dios les da mucho chance para que se arreglen, para que se pongan las pilas, para que dejen de vivir una doble vida. Y el Señor extiende su misericordia, hermanos, sobre ellos. Pero ellos no quieren arreglarse con Dios. Pero no va a ser todo el tiempo así.
Va a haber un día donde Dios pondrá punto final a su misericordia y aplicará su justicia sobre esa persona. Su ira estará sobre esa persona, hermanos. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios sobre una persona, quiere decir, hermanos, que en el momento menos oportuno, cuando tú menos te lo esperas, tú estás viviendo tu vida, una doble vida, hermanos, secretamente. Y Dios no hace nada, ya llevas un mes, 2 meses, un año, viviendo como a ti te dé la gana. Y pareciera que a Dios no le importa lo que estás haciendo porque no pasa nada. Miras para un lado y no hay juicio de Dios, no hay disciplina de Dios, no hay ira de Dios, todo está bien. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, quiere decir que en el momento de que tú menos te lo esperas, hermanos, todo cae sobre ti, la disciplina de Dios, y entonces, como decimos popularmente, no sientes lo duro, sino lo tupido. Y te vienen una cosa y la otra, porque Dios te está disciplinando con mano fuerte. Por eso es de sabios arreglarse con Dios por las buenas, porque horrenda cosa es caer en un Dios airado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ya llevamos 3 reyes que hicieron lo recto delante de Dios, pero cometieron errores, idolatría, se enalteció su corazón y permitió que los pueblos siguieran adorando a los otros dioses. Versículo 20, ¿está conmigo? Mas Amasías, ¿qué dice? No quiso oír, hermanos. Dios nos habla muchas veces de una u otra manera, a través de muchos medios. Pero la gente no quiere oír. Arréglate con Dios, ponte a cuentas con Dios, porque no sabes si mañana vas a amanecer o no. Haz las paces con Dios, pero la gente a veces no quiere oír, hermanos. Pero es de sabios escuchar la voz de Dios y que nos pongamos a cuentas con Él. Porque, ¿qué dice? Era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, porque cuanto había buscado los dioses de Edom, ya Dios había decretado destruir a este rey. ¿Por qué? Porque había excluido al Dios de los hebreos, había puesto sus ojos en otros dioses y los había adorado. Idolatría, eso es terrible delante de Dios. Capítulo 24, regrésese un capítulo hacia atrás. ¿Reinado de quién, hermanos? ¿Quién vendría a ser Joás? ¿El bisabuelo? Primero es bisabuelo, luego tatarabuelo, ¿verdad? Primero bisabuelo. Bueno. ¿El bisabuelo de quién? De Jotam. Padre, hijo, abuelo, bisabuelo. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. ¿El nombre qué dice? Otra vez menciona el nombre de la mamá, hermanos. Ya esto es un poco sospechoso, ¿verdad? El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás, ¿qué dice? Otra vez, el texto bíblico dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos reyes llevamos? 4. Y los 4 han hecho lo recto delante de Jehová. Pero su final ha sido otro. Hermanos, los caminos de Dios son misteriosos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos a dónde vamos a estar. Rogamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que permanezcamos en sus caminos todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Porque estos reyes comenzaron bien, pero terminaron mal. Y lo importante no es comenzar bien, sino terminar. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Escuchen, este rey tenía un sacerdote con él. Y mientras el sacerdote vivía, este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Porque los sacerdotes tenían la autoridad para reprender al mismo rey si se desviaba, hermanos. Mientras el sacerdote Joiada vivía, el rey Joás hizo lo recto delante de Dios. Versículo 15, ¿está en su Biblia? Mas Joiada envejeció, ¿y qué dice? Y murió lleno de días, de 130 años, era cuando murió. Escuchen. Versículo 17. Muerto Joiada, el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon, ¿qué dice? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron, ¿qué dice? A símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Hermanos, otro pecado grave, lo mismo que cometió su hijo. Bueno, empezamos de atrás hacia adelante, ¿verdad? Vamos al revés, vamos para atrás, ¿verdad? El común denominador de estos reyes es que abandonaron a Dios y se volvieron a los otros dioses, idolatría, y eso es grave ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué dice? Ahí más adelante donde estamos leyendo. Entonces la ira de Dios, ¿qué dice? Vino sobre Judá y Jerusalén por ¿qué dice? Su pecado. El mismo pecado, hermanos. Muchas veces nosotros ofendemos a Dios, le fallamos a Dios con el mismo pecado de siempre. Y caemos en el mismo pozo, hoyo, que caímos la semana pasada, hace 15 días. Y no aprendemos de nuestros errores. Los mismos errores que cometimos en el pasado, los volvemos a cometer en el presente. Porque no aprendemos de nuestros errores, hermanos. Era el mismo pecado de estos reyes. Se alejaron de Dios, a Dios, y empezaron a adorar a otros dioses. Y Dios se llenó de ira en contra de estos reyes, hermanos. Fijémonos bien nuestras pisadas. Fijémonos, Señor, hermanos, ¿dónde vamos a caminar? ¿Dónde vamos a poner nuestros pies? Tengamos temor y reverencia de nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor y Él no tendrá por inocente al culpable. No se atreva a jugar con Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Corra ante la cruz de Cristo para ser perdonado, hermanos. Porque somos débiles. Somos hombres con pies de barros y tendemos a desviarnos, a cometer pecado, errores delante del Señor. A veces consciente e inconscientemente. Porque estamos delante de un Dios 3 veces santo, y nosotros somos 3 veces pecadores. Por eso la importancia de confiar en Dios y de depender de Él. Por eso la Biblia nos compara con las ovejas, porque las ovejas son los únicos animales que necesitan de un pastor, que necesitan de un guía, alguien que esté al cuidado de ellos. Todos los otros animales pueden valerse por ellos mismos, tienen mecanismos de defensa para defenderse de sus presas. Las ovejas dependen necesariamente de un pastor. Nosotros dependemos del Señor, que es nuestro pastor, hermanos. No podemos caminar en este mundo sin Él, tomados de la mano de Él, porque vamos a cometer muchos errores. Vamos a caer muchas veces en el mismo hoyo donde hemos caído, hermanos. Por eso necesitamos la dependencia de Dios. Bendito sea Dios, porque nos creó para depender exclusivamente de Él, hermanos. Y no caminar en este mundo sin la mano de Él, de nuestro Señor, de nuestro Creador.
19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Hermanos, del Señor siempre nos está hablando. Nos habla de una u otra manera. Arregla tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Busca su rostro. Pídele perdón por tus pecados. No ha habido un ser humano, una persona, bueno, un creyente, un cristiano, que Dios no le haya hablado con anterioridad antes de aplicar su justicia sobre esa persona. Dios le habla muchas veces a esa persona. Ponte a cuentas con Dios, arregla tu vida, deja de vivir tu vida que llevas. Pero la persona no quiere. Hay un límite donde Dios dice, te di muchas oportunidades, ¿no quieres? Me alejo de tu presencia. Y cuando Dios se aleja de una persona, hermanos, esa persona está destinada al fracaso. Porque él o ella no fue diseñado para vivir en este mundo solo. Fuimos diseñados para caminar de la mano de Dios. Él es nuestra guía. Él es nuestro pastor, quien cuida de nosotros, quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestro pastor y mientras estamos dentro de su redil, Él tendrá cuidado de nosotros. Dios advierte a sus hijos, pónganse a cuentas con el Señor. Versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joaída el sacerdote, y lo hicieron en su cama. ¿Qué dice? Y murió de la peor manera. Llevamos 4 reyes y tres de ellos, hermanos, no tuvieron un buen final. Capítulo, regrésese un poquito más para atrás. Capítulo 22. ¿Reinado de quién? No, 22. Reinado de Ocosías. Hermanos, vamos de mal en peor. Vamos a ver este rey. Recuerden que vamos de atrás de adelante hacia atrás. Bueno, vamos para atrás. Usted me entiende. Los habitantes de Jerusalén hicieron, ¿qué dice? Rey en lugar de Joram. ¿A qué dice? A Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías. O sea que no iba a ser el rey, solo que mataron a sus hermanos mayores, por eso como él quedó, pues lo pusieron como rey. Pero escuchen lo que sigue diciendo, rey de Judá. Versículo 2, ¿está conmigo? Cuando Ocosías comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre, ¿qué dice? Otra vez mencionan el nombre de la mamá, ¿verdad? ¿Ya es la cuarta o quinta vez? El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Escuchen. Pues su madre, ¿qué dice? Le aconsejaba a que actuase impíamente. O sea, en esta ocasión, la mamá le aconsejaba que se portara mal. A diferencia de las otras madres, esta mujer aconsejaba a su hijo que se portara mal, que viviera impíamente. La influencia de esta madre sobre su hijo. Hizo pues, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, íbamos bien. Todos los anteriores dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Ahora llegamos a Ocosías y brilla por su ausencia la rectitud en él. ¿Qué dice la Biblia que hizo Ocosías? Hizo lo malo, hermanos, ante los ojos de Jehová. Como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ¿qué dice?
ellos le aconsejaron para su perdición. Hermanos, no me dio tiempo de buscarlo, pero me parece que es Isaías o Jeremías quien habla de este rey Ocosías. Yo leí esa porción bíblica ya hace un buen tiempo, como unos 8 o 9 años. Y Dios habla de Ocosías en ese pasaje, hermanos. Cuando yo leía esa porción bíblica, hermanos, mi corazón se estremeció de cómo Dios se refiere a Ocosías en ese pasaje bíblico. Porque si hay alguien que se portó mal, fue este rey Ocosías. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios, en su perfecta justicia, pagará a cada uno según sean sus obras. Versículo 9, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, ¿qué dice? Lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, ¿qué dice? Quien de todo su corazón buscó a Jehová. Muere Ocosías y la mamá, ¿se acuerdan que la mamá que la aconsejó para que se portara mal? Cuando muere su hijo, ella quiso tomar el reino. Esta mujer, hermanos, era terriblemente mala. Quiso tomar el reino. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó. ¿Qué dice? Y exterminó toda la descendencia real de la casa de... ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo esta mujer, su nombre fue escrito en este libro y se recordará para siempre, pero para mal. Asegurémonos de que nuestro nombre sea recordado, pero para bien, para las cosas santas de Dios, para las cosas sagradas de Dios. Que en el futuro, cuando ya no existamos, que hubo Mario Vergel, hubo un Eduardo Astorga, hubo una Margarita, que hicieron lo recto en los ojos de Jehová, que se guardaron para el Señor, e hicieron grandes cosas para Él. ¿No le gustaría que su nombre, hermano, sea recordado, pero para bien? ¿No le gustaría que su nombre, hermano, sea guardado en el libro que Dios está escribiendo en nuestras vidas, pero para bien? Capítulo 20, versículo 31. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años, era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre, ¿qué dice? Fue Azuba, hija de Sinón. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo, ¿qué dice? Lo recto ante los ojos de Jehová. Llegamos a Josafat y este fue el mejorcito de todos. Pero también hizo cosas que no estaban bien. Con todo eso, ¿qué dice? Los lugares altos no fueron quitados. Se habla bien de Josafat. E hizo grandes cosas para él. Pero no quitó los lugares, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres.
Llegamos a Josafat, hermanos, y Josafat se habla bien de él, pero también él tenía amistad con algunas personas que Dios no aprobaba. Y Dios le reclamó a través de un profeta, ¿por qué te haces amistad con estos personajes? Entonces, hermanos, vimos algunos reyes, 6 o 7, 6, ¿verdad? Pero 4 de ellos comenzaron bien, pero en el proceso, en el transcurso se corrompieron y su final fue final, terminaron mal. Podemos rescatar solamente a 2 de ellos, Josafat y Jotam. Estos reyes se corrompieron y hicieron lo malo delante del Señor, hermanos. Y en esta noche, hermanos, quiero resumir con esto. Nosotros somos débiles, imperfectos. Estamos luchando con una naturaleza caída que siempre nos inclina a hacer lo malo. Yo le animo en esta noche, hermanos, que guarde su corazón delante del Señor. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para serle fiel todos los días de nuestra vida hasta el fin. Pidámosle al Señor que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro final, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos acabar esta carrera con gozo y con alegría. Firmes. Póngase de pie, hermano. ¿Cuánto dependemos del Señor, hermanos? Pidámosle al Señor que nunca nos delante de Él, hermanos, y que Él nos dé las fuerzas necesarias para serle fiel, hermanos. Esforcémonos en buscar al Señor, guardémonos, consagrémonos, hagámosle frente al pecado, a la concupiscencia, a los malos deseos, a la avaricia, a la altivez, a la arrogancia, a la prepotencia, a los malos deseos.